Okay, good morning, everyone. My Buenos name is días a Emily todos. Cole. I am a human rights lawyer and researcher with Pepperdine Mi nombre es University's Emily Cole. Estoy program con on Pepperdine societies University and inclusive en el societies programa in Washington, con D.C., sociedades where I inclusivas en focus Washington, on our D.C., Latin en donde me America enfoco portfolio en and el engagement portfolio de with the Latinoamérica Organization of y el American compromiso States. con Our organizaciones en los Estados program Unidos. focuses Nuestro specifically on programa se how enfoca engaging governments específicamente and civil society en around the comprometerse world con in aiding gobiernos and y advocating sociedades for civiles religious en todo el freedom mundo advocacy. en This defensoría de la morning, we will libertad hear de from religión. three distinguished religious Vamos a freedom escuchar en este advocates día from the de tres Americas, defensores who de, I will de los introduce Estados Unidos shortly. y del Following resto that, del the director of our continente. program, Knox Thames, will give Seguido some por eso el brief director de nuestro opening programa, remarks, Knox Thames, followed by our dará panelists. unas After declaraciones de that, we will apertura. have a time of Después Q&A tendremos where un you will be momento de welcome to preguntas y ask respuestas questions donde of podrán our hacer panelists preguntas de through the nuestros chat panelistas or by a través del unmuting chat yourself. o saliéndose del mudo. So to begin, I will Bueno, introduce para our empezar, panelists, les voy a presentar a nuestros panelistas and they can turn on their y cameras. ellos pueden encender sus cámaras. Our first panelist this morning is Nuestro Teresa primer panelista Flores. esta mañana es Teresa is a Teresa Peruvian Flores. lawyer. She Teresa has given es una lectures abogada de on Perú. issues related to Ha dado hostility charlas against sobre religious freedom hostilidades in nativas en academic contra de and de political la forums libertad de in religión Cuba, y formas de Colombia, política Honduras, en Mexico, Cuba, and Peru Colombia, Honduras, with México y Perú, publications about con those topics. publicaciones She is sobre estos currently temas. working as Ella de director of momento the está trabajando Observatory of como Religious directora Freedom in de Latin America, el Observatorio UNIDIC, de Libertad de a Religión en research training and Latinoamérica, advocacy un program whose mission is programa to de promote religious freedom capacitación and para highlight the militar de respect religión, given para to promover la religious libertad de rights throughout the religión y region. temas en Her recent article, de esta Regulation índole en la of región, Four Brights a by través de los Organized Crime in artículos Mexico, a eh, real although largely overlooked de issue, is published on un Candidate tema que es Forum, muy and OLIDIC tremendo en 2024 México. annual report, which En el presents a reporte de general picture of the 2024 challenges representa and una imagen difficulties general faced de by los religious desafíos y communities in the dificultades region, enfrentadas based por las mainly on comunidades data obtained through religiosas their monitoring y work of comunidades en incident sí database, a través de la is now base de available on datos their de website. hechos violentos en su Our next página web. panelist will be Nuestro Father panelista Sergio Mar siguiente va a ser Sotelo el padre Aguilar. Sergio Father Marosos Sotelo Aguilar. was ordained in the El padre Congregational Sotelo fue Society of St. Paul ordenado en in la Sociedad de San 1996 and Pablo en has since been working with 1996 the y ha estado Primate trabajando desde entonces Archdiocese in con Mexico. la He holds a Arquidiócesis de BA in México. Communications from the Ha estado en College de comunicaciones, Comunicación y en el Filosofía. Templo de Comunicación y Father Filosofía. Sotelo is currently the El director padre of the Sotelo new sigue, service es of el the director del nuevo Archdiocese servicio de la called Arquidiócesis Catholic que se Multimedia Center, llama which is also Centro de producing Multimedia several short de la films and Arquidiócesis de los documentaries Católicos, based on investigative basado en reporting. reportes They can be found on investigativos. YouTube. Pueden ser In this encontrados en capacity, YouTube. Father Esta Sotelo shares capacidad, el padre information with Sotelo comparte organizations información publishing con reports on organizaciones religious y freedom, reportes de publicidad sobre including libertad de aid to religión, church in need incluyendo and the la U.S. ayuda State a Department. las iglesias Father en Sotelo served necesidad y en as la the región. El executive padre Sotelo ha secretary of the servido como el secretario Catholic ejecutivo Bishops' Conference of en la Evangelical Christians, conferencia a de pastoral and spiritual padres y curas communications, and católicos en participates México. regularly in the Participa periodical conferences hosted by the periódicamente en las Pontifical Council conferencias for Social patrocinadas Communications por el in Rome, Consejo Italy. Pontífice de Comunicaciones Sociales en In Roma, Italia. 2017, he received En awards like the 2017 International recibió Journalism Award, premios como as el well as the Premio de acknowledgement of the body of Periodismo documentary Nacional, así como TV también producer SIPCA TV for his del Cuerpo research and de Productores de investigative reports Televisión on the violence suffered by Latinoamericanos priests and religious workers in Mexico. para padres And y our final trabajadores panelist religiosos en will México. Y be nuestro panelista Annalise final Stengel. va a ser Annalise Annalise is CSW's Joint Stengel. Director of Ella es la Advocacy, who directora, also sits la on the team subdirectora de lead committee. Defensoría y She también joined está CSW in en nuestro equipo 1999 as the ejecutivo desde European Catholic Community 1999 que Liaison sirve como Officer, el advising members of the nexo de European la Unión Parliament, Europea, civil servants miembros in the del European Parlamento, Commission's servicios civiles en la External Comisión Action Europea, Service, and the el Council Servicio on de Acciones Issues of Externas y el Consejo Freedom de of Religion Ministros or en Belief libertad de issues religión o around the world. creencia alrededor Under del her mundo. leadership, the work of the Bajo su liderazgo, CSWEQ el office trabajo in bajo Brussels CSW played a en key role in Bruselas the jugó adoption of un the EU papel guidelines clave en on la freedom of adopción de los religion work. lineamientos en libertad de Early in her religión y time at creencias. CSW, she also took over En the su Latin tiempo American en research ESW también and tomó advocacy cargo portfolio, del developing portfolio de CSW's work Latinoamérica, over the desarrollando el decade trabajo de through CSW en la Cuba, siguiente Colombia, and década Mexico. en Cuba, In Colombia y 2012, México. she relocated from En Belgium to 2012 Washington, D.C., se reubicó alongside her a position as Bélgica y Joint Washington, Director of D.C. junto Advocacy. con su posición en la She continues Defensoría. to directly manage Latin Continúa American work directamente in other manejando el countries equipo de above las Américas, Nicaragua, trabajando en Chile, and países Venezuela. por She holds a encima de Nicaragua, bachelor's Chile y of Venezuela. arts Tiene in international un relations from Randolph Women's bachillerato en College Artes de Relaciones and a Internacionales de Master's la of Arts Universidad de in Mujeres Conflict y un Resolution máster en from Artes en Northwestern University. Resolución de
conflicto de la Universidad de Lancaster. So now I will turn it over to the director of our program, Se lo Alex paso a Miller, al for some director opening de nuestro remarks. programa para Thank you, Emily, and thanks to que everyone abra. joining this Muchas morning. gracias por unirse esta We mañana. want to talk about
a todos. Queremos hablar sobre nuevas formas de limitaciones de las libertad de religión, porque vienen tanto de actores estatales y no actores. Cuando se piensa en la persecución en nuestro hemisferio, vienen de situaciones como Nicaragua, ¿no? Que se ha convertido autócrata en los últimos 8 años. Y las violaciones de libertad de religión se han expandido en los regímenes y la consolidación del poder. Vemos esto como un régimen de intimidar a cristianos para silenciarlos a ellos y otros activistas, junto con miles de otras instituciones, liderando voces afuera del país. Y si pensamos en la violación de la libertad de religión, viene Cuba en mente, ¿no? Porque bajo las décadas de opresión, con el marco ilegal del gobierno comunista, que le desviste de las libertades de religión a los ciudadanos a través del acoso. En el sentido que los defensores de libertad de religión se comunican generalmente por buenos motivos, ¿no? No obstante, las violencias que salen a la luz por actividad criminal también lastiman la libertad de religión y creencias. En el tiempo, esto ha sido toda una nueva amenaza en Latinoamérica y el Caribe a través de varias porciones de la región, y es un tema ignorado, pero en crecimiento. Y queremos hablar de eso el día de hoy. La violencia y el desplazo que encara por los diferentes puntos de la región son publicitados a través de la trata de blancas, los carteles, el tráfico de drogas, etcétera, que va más allá de la región, ¿no? Trabajando directamente en poner su impunidad en todas las regiones, ¿no? No obstante, el tema del crimen organizado no es un tema organizado, sino que también es ligado a los líderes de las regiones. Así que hoy nos vamos a enfocar en los temas transnacionales, en donde los crímenes atacan las libertades de religión en toda la región. Vemos en algunos países cómo los miembros de bandas operan en comunidad, y sin embargo esto entra en contraste con cómo el hemisferio oeste normalmente ha sido y tenía un gran eh, trasfondo de libertad de religión, especialmente cuando se habla del norte y del sur, si generalmente respetan, no perfectamente, pero realmente hay respeto a la libertad de religión. De la misma forma, las organizaciones han establecido las libertades de religiones como libertad de religión. Con la Convención de eh, Libertad de Conciencia y Religión, conectando fe y libertad. And in fact, even go beyond UN standards. For example, the explicit recognition of freedom of association for religious purposes found in Article 22 of the American Declaration and Article 16 of the American Convention. And that reflects the reality of how religious freedom is a bundled right, bundled in a way that makes it unique. As to be fully respected, other rights must also be respected and Y protected. también deberían ser respetados. Simplemente piensen en los derechos de las libertades que disfrutan en una mezquita, un templo o en la iglesia. Por supuesto, la libertad de religión y también libertad de expresión, el movimiento de los derechos parentales, como mamá y papá, y también los derechos dentro de la pobreza. También esto es como una especie de canario en la mina de carbón, ¿no? Y cuando vemos muchos otros países en nuestro hemisferio, vemos el canario que está empezando a pasarla mal a través del impacto de crimen organizado. Por supuesto que el crimen organizado y en el Caribe afecta a todas las comunidades, y la naturaleza transnacional hace que esto sea de una preocupación internacional. La mitad de los homicidios reportados conectados con el crimen organizado, de acuerdo a 2023, el estudio de Latinoamérica se convierte en la tasa de homicidio más grande, donde 40 de las 50 más peligrosas ciudades están en nuestro continente. Hay obstáculos a bandas, miembros, controles en la comunidad. Los que alaban no se pueden juntar y no se sienten seguros. Así que este resalto se sobresee, y el
los panelistas van a estar discutiendo esto en México, Colombia y el resto del Caribe. Los buscadores de paz, los líderes religiosos, se convierten en el blanco de grupos religiosos debido a su influencia positiva en la comunidad, con la juventud, animando a la juventud y a los desempleados a rechazar esto en las actividades criminales. De la misma manera, los lugares de alabanza, en una nota positiva, no obstante, pueden amenazar actividades ilegales y así como también acá, la violencia ha llegado a niveles extremos en México. En los últimos 6 años han asesinado a 10 padres y curas y otros 10 han sido atacados. También escucharemos cómo en Colombia está impactada la libertad de religión con organizaciones criminales y grupos armados que dejan en vulnerabilidad a los líderes. Y no solamente que amenazan a pastores y a curas, pero ponen en la vida con sus prácticas armamentísticas en peligro a los curas y a los pastores. También compitiendo con el catolicismo religioso y el secularismo también aumenta. Tales dinámicas cambiantes son visibles en México y hay un par de investigaciones que hablan sobre los cambios de la afiliación de fe. Report having left the Christian faith altogether. So the region is dynamic in so many ways. So I appreciate our panelists joining us today to help shine a light on these new challenges to people of faith. Para la gente de fe, para entender más en general, para un tema de esta complejidad y un abordaje comprensivo, los partners de las defensorías, para escuchar sus perspectivas y entender la naturaleza interconectada y multifacética del crimen organizado. Creemos que basándonos en su consejo podemos empezar una estrategia como comunidad de valor, aprendiendo de cómo mejor tomar acciones en contra de este desafío. And I want to end my remarks by quoting Pope Francis's most recent catechesis, which he issued on Wednesday. Para un tema, mi trasfondo es bautista, pero hablamos sobre este componente múltiple y dice: queridos hermanos y hermanas, déjennos no nos permitamos perder esperanza, inclusive si nuestra historia parece con mucha carga y hasta inclusive ruda, siempre tenemos la posibilidad de dársela a Dios y establecernos de nuevo en nuestra travesía. Dios es benevolente y nos acompaña en esta travesía. Emily, gracias por esto, por armarnos así acá, y creo que la discusión va a ser muy positiva y fructífera. Okay, with that, we'll turn it over to our first panelist, who is Bueno, Teresa dicho eso, se lo Flores. pasamos a nuestra panelista Teresa An Flores. overview of the Ella va situation in a Latin America, dar un repaso and de la from situación en there, we'll Latinoamérica get on to y de ahí se lo vamos a pasar Dr. Soto. a el... Bien, Bueno, Teresa, adelante. gracias. Buenos días a todos. Agradezco mucho al director del programa, Dr. Thames, por la invitación, así como al padre Omar Sotelo, a Ana Lee por su participación y por el compromiso, ¿no? con el esfuerzo de abordar este tema, la relación entre el crimen organizado y persecución religiosa en América Latina. Y me gustaría empezar imaginándonos un escenario, ¿no? Imaginemos a un líder religioso que denuncia la violencia, que denuncia lazos de corrupción en su comunidad y días o semanas después es asesinado, ¿no? O otro líder religioso que intenta mediar entre bandas criminales y es secuestrado. Uno podría pensar que se trata de situaciones o de historias aisladas, pero en realidad esto se ha convertido en una tendencia algo alarmante en la región, ¿no? Ya el doctor Thames lanzó algunos datos y existen diversos estudios sobre crimen organizado que indican cómo el crimen organizado en América Latina tiene uno de los más altos índices de criminalidad, ¿no? Y en ese sentido, la región tiene una tasa de homicidios que es 3 veces superior al promedio mundial. Y de estos homicidios, el 50% del total está asociado al crimen organizado. Sabemos que las consecuencias de este fenómeno son, por supuesto, devastadoras, afectan la seguridad, la estabilidad social, el desarrollo en todos los niveles sociales, económicos, culturales, etc. Ahora,
Frente a esto, usualmente los gobiernos adoptan diversas estrategias de seguridad, pero usualmente pasan por alto a un sector que es particularmente vulnerable, ¿no? Que son los líderes y comunidades religiosas. Y mi intención con la presentación que voy a hacer hoy es explicar por qué esto es un problema de libertad religiosa y cómo el crimen organizado restringe estos espacios de fe. Usualmente, al menos desde la experiencia del observatorio, cuando abordamos este tema, una pregunta frecuente es, ¿qué tiene que ver el crimen organizado con la forma en que una persona ejerce su libertad religiosa? Y para responder esto es clave recordar que la libertad religiosa es un derecho multidimensional que está reconocido en tratados internacionales, ya mencionaron algunos, ¿no? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo. Y a nivel individual, este derecho implica la libertad de creer, de no creer, cambiar de creencias incluso, ¿no? También implica el derecho a practicar, a manifestar y expresar esas creencias, ya sea en público o en privado. Pero también hay una dimensión comunitaria, ¿no? Es decir, se protege la organización de las iglesias, la educación religiosa, la difusión de la fe y incluso el acceso a los lugares de culto. Entonces, el problema surge cuando la violencia, cuando el crimen organizado limita, impide estas libertades. En la región se han documentado numerosos casos de asesinatos, secuestros, amenazas de muerte, ataques a templos y propiedades, incluso el desplazamiento forzado de líderes de comunidades religiosas, ¿no? Y si bien México y Colombia registran las cifras más altas, este fenómeno no es exclusivo de estos países. Solo entre 2022 y 2024, la base de datos de incidentes violentos de OLIRE registró el asesinato de alrededor de 15 líderes religiosos, laicos o congregantes en Venezuela, 54 en México, 25 en Honduras y 31 en Colombia. Y también se documentaron otras formas de violencia, como por ejemplo amenazas de muerte, ataques a la integridad física, con 47 casos en Venezuela, 315 en México, más de 100 en Honduras y 199 alrededor en Colombia. Entonces, nosotros somos conscientes también de que estos números pueden representar solo una parte del problema, ¿verdad? Porque en muchos países de la región no existen canales de denuncia adecuados o existe el temor a las represalias y por ello es que las víctimas no reportan estos hechos. Y ahora, estos hallazgos, ¿no? o lo que hay detrás de estos números, indican que los líderes religiosos con mayor presencia, con mayor influencia en sus comunidades, son los más vulnerables, ¿no? Y especialmente esto sucede cuando, como parte de su misión, por ejemplo, denuncian actividades criminales, denuncian redes de corrupción, defienden derechos humanos, derechos ambientales, derechos de los pueblos indígenas, cuando desafían el control criminal de su territorio, cuando incluso, esto ya se mencionó también al comienzo, cuando buscan alejar a los jóvenes, ¿no? Del reclutamiento de estos grupos. Y cuando asumen estos roles, entonces, los líderes religiosos desafían el status quo, se convierten en un obstáculo para las operaciones del crimen organizado. Y esto los vuelve blanco de represalias con un impacto directo en la fe. Y para entender esto también quiero mencionar rápidamente algunos escenarios que ilustran cómo estas distintas acciones del crimen organizado afectan la libertad religiosa. Y vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Cuando un líder religioso es asesinado, ¿no? Su muerte, además de ser evidentemente un atentado contra su vida, también genera un efecto de miedo, ¿no? Limita el ejercicio de la libertad religiosa de toda su comunidad. Si es forzado a pagar derecho de piso, por ejemplo, ¿no? Su comunidad religiosa sufre un impacto directo porque de alguna forma esto limita la capacidad que tienen para gestionar sus recursos, para mantener, ¿no? Sostener sus actividades de culto, y esto evidentemente afecta, por ejemplo, su autonomía financiera, su autonomía organizativa. Cuando los grupos criminales imponen toques de queda, ¿no? O controlan quién puede entrar, quién puede salir de un territorio, restringen el acceso a la práctica colectiva de la religión. Cuando un líder religioso, por ejemplo, es obligado a abandonar su comunidad, ya sea por amenazas de muerte, ¿no? Por ejemplo. En este caso, no solo se priva al líder religioso de su hogar, sino también de su derecho a congregarse.
su derecho a liderar su comunidad de fe, y esto debilita el ejercicio colectivo de la libertad religiosa. Lo mismo sucede cuando comunidades enteras son obligadas a huir por amenazas del crimen organizado. En estos casos es muy común que pierdan sus lazos religiosos, sus lazos culturales. Y esto no solo afecta su identidad, sino que también les impide congregarse y practicar su fe. Esta situación afecta de manera muy particular a las comunidades indígenas, ¿no? Que se ven obligadas a huir a raíz de la violencia. Entonces, estos son los escenarios en los que nosotros tenemos que entender que existe una real afectación como consecuencia de la violencia, de la inseguridad. Entre otros cuestionamientos que se hacen, ¿no? Algunas veces hemos escuchado que se ha alegado, por ejemplo, esto no es persecución religiosa, los criminales no atacan necesariamente por motivos religiosos, ¿no? Esto es una de las cosas que se plantea. Pero aquí creemos que lo importante o que la clave no es tanto la intención del agresor, sino el impacto de sus acciones. La violencia y el crimen organizado en la práctica restringe la expresión, la organización de la fe. Esto limita el ejercicio pleno de la libertad religiosa y por eso no siempre es necesario exigir una justificación antirreligiosa, ¿no? Como para configurarlo como una amenaza. Y esta atención de líderes religiosos, ¿no? Como población vulnerable tampoco es que sea tan nueva, ¿no? El riesgo que enfrentan los líderes religiosos ya ha sido reconocido por organismos de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido ya medidas cautelares para sacerdotes y para pastores en México. Y de igual manera hay distintas relatorías de las Naciones Unidas que han expresado preocupación por la seguridad de los líderes religiosos. Y en el caso colombiano, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo del país ha reconocido la necesidad de prestar especial atención a los líderes religiosos, ¿no? que por la naturaleza de su vocación son amenazados, para que sean incorporados, bueno, reincorporados en programas de prevención y en programas de protección de derechos humanos. Entonces, y esto ya lo digo a modo de conclusión, creemos desde el observatorio, y creo que aquí todos compartimos esta intención, es muy importante entender que el crimen organizado no solo es un problema de seguridad, también es una amenaza directa a la libertad religiosa. Y si bien los datos disponibles reflejan un panorama que es bastante alarmante, creemos que el subregistro sigue siendo significativo, ¿no? Ya sea por desconocimiento de la problemática o lo que les decía, la falta de canales de denuncia, el temor. Y esto resalta la necesidad de ampliar estos esfuerzos de documentación, ampliar los esfuerzos de investigación, y desde el observatorio siempre enfatizamos que esta problemática tiene que abordarse de manera colectiva, ¿no? Y es por esto que se tienen que involucrar organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, funcionarios públicos, porque todo esfuerzo suma para visibilizar esta problemática y para contribuir a una respuesta más efectiva. Bueno, y con esto y con este contexto general, ya doy pase a los siguientes panelistas. Muchas gracias. Thank you, Teresa. Next up, Father Gracias, Sotelo. Teresa. Bueno, Padre Sotelo. Ya estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos, gracias por la invitación. Saludos y bendiciones a todos los panelistas. Y bueno, yo creo que quiero iniciar diciendo que la problemática que vivimos frente a esta incidencia de violencia contra sacerdotes, religiosos, instalaciones de la iglesia en el mundo, contra la libertad religiosa, es algo que de alguna otra manera pues ha estado creciendo a nivel nacional e internacional. Por desgracia, México es uno de los primeros países en donde ejercer el ministerio sacerdotal es peligrosísimo, ¿sí? En los últimos 15 años podemos decir que México, ¿sí?, está dentro de los primeros países en donde esta situación no solo se ha detenido, sino que ha ido creciendo, sino que ha ido avanzando, se ha agudizado de una manera tremenda, de una manera sustancial. Tan solo la semana pasada, en nuestro país, 8 jóvenes en Irapuato, Guanajuato,
después de terminar su trabajo en la parroquia como miembros de un grupo parroquial, fueron asesinados por miembros de un cártel organizado allá en Guanajuato. Fueron baleados, 8 de ellos perecieron, jóvenes menores de edad, jóvenes pertenecientes a un grupo pastoral de una de las parroquias allá en Irapuato, en Guerrero. Tenemos ahorita también la nota de que tenemos un sacerdote que se llama Francisco, lo estamos tratando de corroborar, que lleva casi un mes desaparecido, estamos corroborando el dato. Si lamentablemente esto se confirma, se uniría a otros 2 sacerdotes que por más de 10 años han desaparecido, el padre Santiago de allá de Zamora, Michoacán, y el padre Carlos Ornelas de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Esto se une, pues, lamentablemente, a esta ola de tragedia en México. Tenemos un cardenal asesinado, 59 sacerdotes asesinados, un diácono, 4 religiosos, 100 laicos, lo que da más de 100 casos en México en los últimos años, en donde esta tragedia pues ha causado una situación muy violenta, muy de inseguridad, como bien decía Tere, como ha añadido a los datos, como decía el doctor, una situación tremenda en donde la religión, la libertad religiosa, pues obviamente se ve presa de estas situaciones. México en estos días ha convulsionado con la aparición de estos centros que les han llamado centros de exterminio, aunque el gobierno pues ha tratado de minimizar el asunto diciendo que estos no son centros de exterminio, y podemos decir que son centros de exterminio. ¿Por qué? Porque se extermina la libertad, se termina la voluntad de hombres y mujeres que, presas del narcotráfico y del crimen organizado, lamentablemente encuentran la muerte en estos sitios. Y yo les voy a decir, y como lo he dicho en otras conferencias, por desgracia, en México va a seguir corriendo sangre porque el crimen organizado que ha penetrado instituciones gubernamentales, que ha infiltrado instituciones de alto nivel en el gobierno, en el ejército, en la marina y en otras instituciones, pues obviamente ha corrompido de una manera brutal la seguridad de nuestro país. Y esto, pues, se ve claramente en el impacto a la Iglesia Católica y a sus miembros. ¿Y por qué esto es importante decirlo? Ciertamente en México sí podemos decir que no es una persecución religiosa como tal en México, como fue en 1929 en la época de la cristiada mexicana. En México hoy es un hostigamiento que incluso podemos decir que es mucho más peligrosa que aquella del 29. ¿Por qué? Porque hoy el crimen organizado atenta en contra de la figura sacerdotal, porque esta es un estabilizador social. La figura sacerdotal estabiliza la comunidad, estabiliza la parroquia, ¿sí? La parroquia no solo presta servicios servicios espirituales, servicios en la administración de los sacramentos, sino que también ofrece servicios de protección a derechos humanos, protección a mujeres, a indígenas, a migrantes, protección a niños, da servicios de educación, medicina, educativos y de otros. Bolsas de trabajo, inclusive en algunos lugares, ¿no? Y esto, obviamente, para muchas organizaciones del crimen organizado es una especie de competencia que cuando ellos se ven afectados por esta situación, entonces, pues obviamente ven minimizados sus intereses y su poder. Por eso, cuando asesinan a un sacerdote, y esto es yo creo que lo importante de la investigación que nosotros hemos realizado en el Centro Católico Multimedial, es que al asesinar a un sacerdote no se asesina solo a una persona, se asesina a todo un organismo, se deja en la orfandad a un organismo, a una institución, y entonces una vez eliminado a esta persona, se desestabiliza la comunidad. Y al desestabilizar la comunidad, al dejarla en la orfandad, el crimen organizado logra uno de sus primeros objetivos. ¿Cuál es?
Primero, enquistar el silencio y el temor en aquellas comunidades. Nos quieren callados, nos quieren silenciados para no poder hablar. No en balde, México es uno de los primeros países en donde también han asesinado más periodistas, ¿no? Es una situación tremenda, o sea, hombres y mujeres que hablan, que son líderes de opinión, son acallados. El crimen organizado nos quiere acallar. Y una vez que tiene acallada a la comunidad, silenciada a la comunidad, una vez que ha sembrado el terror, el temor, ellos logran crear, ¿verdad? Un ambiente tremendamente corrupto en aquella zona, ¿verdad? Y entonces crece el narcogobierno, la narcopolítica, la narcoeconomía. Esto es brutal, es brutal. ¿Por qué? Porque ha hecho de muchísimos pueblos en México, debemos decirlo de esta forma, no todo México está sufriendo este flagelo, pero sí, muchísimos lugares en el territorio mexicano están padeciendo esta violencia y entonces ha habido dentro de estos territorios y de estos lugares incluso migraciones internas de gente que ya no ha podido sobrevivir porque el crimen organizado principal prácticamente ha tomado, ¿verdad?, presa a esa comunidad. Entonces, esta violencia es verdaderamente perversa. Tuve la oportunidad de participar en la Cumbre Internacional de Libertad Religiosa allá en Washington hace unos días, hace unos meses, y platicando con algunos congresistas y algunos embajadores de América Latina, que me decían, bueno, bueno, ese problema pues es un problema local, que nosotros qué tenemos que ver con esta situación. Y a esta reflexión interesante que me hicieron favor los embajadores de América Latina, que tuvimos la reunión allá en la Anunciatura Apostólica en Washington y con algunos congresistas, esta reflexión me llevó también a tener como conclusión lo siguiente. Ciertamente el problema que parecería local, que parecería un problema de nuestros pueblos, tiene una incidencia, tiene un efecto global, tiene un efecto global. Lo que pasa localmente en nuestros países, el efecto es global. Y se los demostré de esta manera, ¿verdad? Eh, en Estados Unidos y en otros países de primer mundo, los jóvenes están sufriendo por la inundación de diferente tipo de drogas que han hecho presa a muchísimos jóvenes, que prácticamente los han esclavizado a la drogadicción. Y está destruyendo vidas de manera interminable. En México, nuestros jóvenes son reclutados por el crimen organizado. Lo que se ha descubierto en este lamentable rancho allá en Jalisco, ¿verdad? Es producto de un centro de reclutamiento de muchísimos jóvenes que son preparados para ser sicarios. Yo he conocido jóvenes que han sido lamentablemente reclutados al crimen organizado y los deshumanizan por completo para cometer los actos que cometen. Obviamente, cuando estos actos se llevan a cabo, tanto los jóvenes nuestros en América Latina como los jóvenes en otros lugares como Estados Unidos están sufriendo estas penalidades. Y quienes están tratando de luchar para cambiar esta mentalidad son muchísimos sacerdotes y ministros de la iglesia, pastores inclusive de otras religiones, que han tratado de cambiar la mentalidad, son silenciados por estos hombres y mujeres del crimen organizado. ¿Por qué? Porque ven que al cambiar las mentalidades y los corazones de los jóvenes, les quitan a ellos la materia prima con las cuales ellos trabajan, el corazón de muchísimos jóvenes. Por eso les digo, el problema que parece ser local tiene efectos globales y de manera tremenda que arrasan con la libertad y con la vida de muchísimos hombres y mujeres en el mundo. Así que, pues, México, pues, está sufriendo este flagelo que parecería interminable. Somos profetas de esperanza, también tenemos que decirlo, ¿eh? Tenemos que hablar siempre con un profetismo que salva, que redime, que santifica, que dignifica. Y pese a esta situación que parecería no tener fin, nosotros como hombres y mujeres de fe tenemos que seguir luchando. De mi parte, como sacerdote, como periodista, pues he tenido la gran oportunidad de hablar y de visibilizar este problema. No podemos callarlo. Como dije, el crimen organizado quiere callarnos a como dé lugar.
Pero yo creo que mientras haya una sola voz que hable a favor de la vida, en contra de estos crímenes organizados que nos esclavizan, entonces creo que hay esperanza de poder superar este tipo de flagelos. Thank you, Father, for your words. Muchas Our gracias por final sus panelist palabras, will be Padre. Annalise Stengel. Nuestro panelista final va a ser Annalise Stengel. Thank you so much for the opportunity to speak today. As I Muchas gracias begin, por la it is very oportunidad. important to En lo clarify que that arranco es situations importante and cases aclarar I'll que be las talking situaciones about y today casos de los que voy a estar will not hablando be el the día de hoy experience of many religious leaders and no van a groups in ser la Colombia experiencia de who muchísimos live in líderes relatively secure urban religiosos en areas Colombia que and have viven little en to no áreas interaction y with que illegal tienen muy armed and poca criminal interacción groups. con los grupos On the other criminales. hand, civil Por otro society lado, leaders, los líderes de la including sociedad religious civil, leaders, living and incluyendo los working in líderes areas where religiosos illegal que viven armed en and criminal áreas groups are present, operate donde in a very grupos different and criminales dangerous presentes context. operan de una forma muy diferente. Over the past decade, En la hundreds of última civil society década, leaders, cientos including de environmental líderes de la activists and sociedad civil, community leaders, have incluyendo been assassinated. actividades medioambientales, han sido Illegal asesinados. armed and criminal groups, especially in Colombia, Grupos can be ilegales compared in some armados, ways to incluidos authoritarian en Colombia, regimes in pueden the way ser they approach comparados con civil rights, regímenes including territoriales en la freedom of forma en la religion que and abordan belief, los derechos in areas civiles, under their incluyendo control or influence. la libertad de religión en sus áreas. In Colombia, we see a very En complex Colombia conflict vemos with un multiple and shifting conflicto actors over muy decades. directo con los From diferentes far-left actores que militant van groups virando including en the las National décadas, Liberation Army, or incluyendo ELN, el and the Ejército Revolutionary Nacional Armed de Forces of Colombia, Liberación or FARC, y emerged in the también las 1960s, FARC, and que 2 decades emergieron en later el were countered not 1960 y only by después, unas government cuantas décadas forces, después, fueron but also contrarrestadas by no solo por los far-right, gobiernos, ultra-violent pero también paramilitary por groups. grupos paramilitares. The questionable demobilization deals with paramilitaries in the 2000s, and an Movilizaciones o unimplemented desmovilizaciones peace agreement cuestionables with the fueron FARC in implementadas y después 2016 did acuerdos not de bring an paz end to con the las FARC en conflict. 2016 que no On los the trajeron al contrary, conflicto. factions Por within both the contrario, las paramilitaries facciones and the dentro de FARC broke de los away to form new paramilitares y las groups. FARC While some of trabajaron those who para were formar nuevos disappointed grupos by the en lo que algunos demobilization de of ellos these fueron processes returned desilusionados por to estos participation procesos y in fueron both regresados groups. con participación en los diferentes Many of grupos. the present-day organized Muchos criminal groups have de roots los in grupos or can be criminales del linked to momento historic leftist tienen groups as well as the raíces con los paramilitaries and tend grupos to de employ izquierda y similar tactics in paramilitares establishing their intentan influence and aplicar control. tácticas similares. Waves of violence have grown more intense in Olas de recent months with the violencia withdrawal of the han ELN estado from en peace talks and meses clashes between recientes. the ELN and FARC Y dissident groups, bueno, los encuentros entre leading las to FARC y mass los displacements, ILM llevan recruits, and a atrocities. desplazos masivos. Leftist groups have traditionally had an Los grupos de ideological izquierda problem with tradicionalmente religion tuvieron un and problema Christianity in religioso particular. y de The ideología. ELN and the FARC have historically imposed La restrictions ILM and y in la some FARC cases históricamente han moratoriums impuesto on freedom restricciones of y religion or belief moratorias in a todas territories under las their control. libertades de religión y They are probably creencias. responsible together Probablemente for son the forced responsables en displacement and conjunto por assassination of thousands of religious leaders since they el became established desplazo 60 forzado y years ago. asesinamiento y el asesinato de miles y miles de Today, all personas of y de these groups, civiles. separate from Hoy any todos los political grupos ideology, separados de left, right, or alguna middle, ideología política, tend to izquierda, operate on the derecha o basis of criminal, control tienden a in operar areas en la that have base de de facto control y authority. en áreas de And they autoridad de seek to facto. establish such Y control buscan over civilian establecer tal populations in disputed control sobre las territories. poblaciones This civiles y control los extends to territorios. thought, Este control se expression, extiende al association, pensamiento, la expresión, contact, assembly, and asociación, movement. conciencia, hacinamiento Illegal y armed groups routinely monitor and carry out los surveillance, grupos openly and monitorean covertly, on y religious llevan a groups in areas cabo under their rutinas influence or tanto control. de They encubierto keep bajo su track of who is influencia, su attending, control para llevar participating, and what is the cuenta de content quién of the está preaching or participando y cuál es messaging. el contenido de lo que se predica. They are watching the movement of religious leaders. Están Who are they buscando, visiting? están viendo Who do el they have movimiento de los influence líderes over? religiosos. ¿Quién visita? ¿Sobre This quién is tienen part of a more influencia? general concern Esto es about parte people's de una involvement. preocupación más general sobre la By gente que their tiene nature, influencia. part of a Por su religious leader's job naturaleza, is to parte de influence those they del lead. trabajo de los grupos They religiosos often es hold some identificar degree sus of respect necesidades in the y wider community. muchas veces tienen What algún they say holds respeto weight. en su comunidad. Lo que People dicen seek them tiene out for peso. La guidance and gente los advice, busca para or to alineamientos confess wrongdoing. y consejo o para Religious confesar leaders que literally have a hicieron algo pulpit. mal. Los líderes They religiosos convene and tienen speak un publicly to groups púlpito. of people in the community Pueden on a hablar regular a la gente en basis. la comunidad, en la If what base a religious comunitaria. leader is saying, Si preaching, lo or que dice un líder advising is not comunitario at the least o neutral lo que in reference predica to no what es the illegal armed neutral o criminal en group may be referencia a doing, lo que el or grupo worse, criminal está is haciendo, perceived as o detrimental peor, to si them se or their percibe como activities, detrimental they're likely para to be el labeled grupo as an criminal, enemy. puede ser que los categoricen como A enemigos. particular flashpoint mentioned by Father Sotelo in the video Este is around the punto recruitment mencionado of por el young padre people. Sotelo es en contra These de illegal armed and la criminal groups are reclutación constant news of new la violence, juventud, literally. que In January, son we're told
básicamente reclutamiento de cuerpos nuevos. Nos dijeron pastores en enero que los diferentes grupos criminales habían dicho que serían permitidos atar a su juventud.
hablando del In this case, porcentaje de pastors ingresos de were la offered the iglesia. En este opportunity caso, a los to turn pastores se over les ofreció la 10% of oportunidad their young de people to that dar work in 10% de return su for having the juventud rest of their youth a given them. A los horrific grupos decision armados to a perform. cambio de conservar Illegal el armed resto de la criminal groups juventud. regularly extort funds from churches as well, obligating Regularmente church leaders extorsionan to los turn fondos, over a set obligando percentage a of their los income to the líderes groups. a enviar un I'll never porcentaje forget speaking específico to de a los pastor grupos. in Nunca me Southern voy a olvidar California hablando de un pastor who en told me about an Colombia elderly que me woman in dijo his que congregation who sold la flowers on gente the de su street to the congregación poor, que and how he vendía had flores agonized over the en las need calles to give a percentage agonizaba of sobre what la she demanda and de dar others un donated porcentaje to de a lo que ella nonprofit that he donaba would a un let her grupo go and use armado the money to que pursue, sin in duda his words, sería a para ir culture of en death. pos de una cultura de muerte. He ultimately refused to do Al so, final del was día designated a military threat by the se armed negó a group, hacerlo y fue and was designado forced into hiding. como un blanco criminal por In a los sense, grupos he was criminales y lucky. fue Illegal enviado armed criminal a groups sometimes esconderse. go beyond attempts to extort Tuvo money from suerte, youth pero and demand active cooperation. usualmente hay una demanda de In cooperación por January parte de of los this grupos year, a criminales y en pastoral enero de couple este living and año working una pareja in an pastoral que extremely vive rural y part of trabaja northern en una Florida parte rural del attended norte de an evening Colombia prayer service at a sister participó de un church. servicio de oración The en wife una left the service iglesia early hermana. to La accompany a esposa se fue un pregnant woman poquito más home. temprano para ir con una mujer embarazada a su Her casa. husband stayed to the end of the Su service esposo and se quedó began hasta to el final walk del back to servicio y their village empezó a with his caminar three de stepchildren, regreso a aged su 14, 13, and 8, villa and other members con of the church. con los As they tres walked through the darkness, two hijos. young men wearing dirty Y mientras burqas and on a caminaban motorcycle pulled up behind them. en la The young men oscuridad, indicated that they were there dos for the pastor. los jóvenes A woman vinieron with a a group indicar que stepped in iban a front of atacar them al to pastor. protect La him mujer and dentro was del shot in grupo the arm. His los trató de 13-year-old proteger y stepdaughter lo balearon screamed en to el him to arma. Su run, but he probably knew he would hijastra not get very far. le dijo que corriera, pero Instead, he sabía que no raised iba his a llegar arms in muy lejos. prayer En and lugar was de shot in eso, the heart, levantó las clubbed him on the manos head. en oración y His wife arrived home to an le empty and dispararon en el dark house. corazón y en la cabeza. Sometime Su later, esposa a llegó a neighbor came casa, to una tell casa her her husband oscura had y been vacía. wounded. She went to the location where she Ella found fue a la him, not ubicación a wounded, donde but lo dead. encontró, no herido, pero She muerto. called the police, Ella llamó a la policía, who, out of fear or corruption or quien possibly por both, miedo refused o to come. posiblemente corrupción se negó She a stayed venir. with his body for Ella hours se before quedó other con el neighbors cuerpo brave por enough to horas come out and help her hasta que carry otro his body to vecino the pudo clinic, venir y where he was ayudarle a llevar declared dead. el cuerpo a la clínica para donde lo As declararon is very muerto. often the case, it was not clear at Como first es why the pastor had muy claro a returned. veces But el as his wife was caso, looking through his no queda mobile claro quién phone, fue el she blanco, found pero recordings he had made of ella encontró conversations with grabaciones members que él of an había illegal hecho con armed group. miembros de un In the grupo recordings, ilegal she heard y him en las repeat their grabaciones ella demands to escuchó que allow él them to use the church as a safe location to store negaba weapons and a drugs. utilizar la casa como un lugar para llevar She turned a drogas y copy of the armas. recording over to the local Ella llevó prosecutor, una copia de la and the grabación next a day got a phone call warning abogados her that locales she y and al her día family siguiente should le be dijeron leaving, que ella y as su what she familia went to deberían him irse de had inmediato gotten porque back lo que ella from the había illegal hecho armed group, and she había was llegado al next. grupo ilegal y ella seguía. The murder of this Era la pastor, his siguiente. subsequent El forced asesinato de prison este with his wife pastor and y children, el is an desplazo example de of su how, by hija actions of de freedom su of esposa e religion, can hijos manifest es in un areas ejemplo de under the cómo se puede control or influence of manifestar illegal armed or criminal groups. la libertad de But it does religión. not stop there. Pero The no para church ahí. they led is essentially shut La down, iglesia que ellos leaving lideraron those who attended esencialmente without a fue place of clausurada, worship. dejando a los In congregantes addition, sin un lugar para other religious congregarse. leaders in this Adicional, area otros will obviously líderes be acutely religiosos de aware este of área what obviamente happened. están muy al This tanto de lo murder que is not pasó. just an act of Este asesinato retaliation no es against a solo un religious acto de leader who represalias en refused to contra de un líder acquiesce to the demands religioso of an que illegal se armed group, negó a but a clear message to hacer all lo que other le religious pidieron que leaders in the hicieran los area grupos criminales. as to the consequences of not Esto following como their las orders. consecuencias de no seguir This will have a chilling sus effect órdenes on tienen freedom lovers and consecuencias y women bueno, in that area. eh, y mil disculpas a mis hispanoparlantes, This pero lo case rápido also que habla esta illustrates mujer the es huge tremendo, challenges pero around estoy tratando de documenting and interpretar. monitoring freedom of religion belief Para in monitorear areas under the control or influence of illegal armed groups. las In libertades this de case, expresión y de there was fairly religión, en este concrete caso, evidence in the form of es a muy recording concreto la showing forma de why the pastor grabación, was targeted mostrando with a por qué el link to his pastor role fue in the hecho un ministry. blanco y However, in many, not puesto most cases, en el such rol evidence este. does not exist. Tal evidencia no existe. This often allows the authorities, Esto a for menudo various permite a las reasons, may not be autoridades, quien por enthusiastic about diferentes carrying out motivos a vigorous podrían no ser investigation, to entusiastas de put them llevar a down to cabo indiscriminate una criminal activity, investigación wrong vigorosa, place, wrong time, or even to attribute y potential dicen harm to the estaban en el victim. lugar equivocado We en see el something momento
equivocado, ¿no? Vemos cosas similares en México. También debería ser notado que en ubicaciones donde los grupos armados también muy a menudo llevan a cabo los gobiernos locales. Esto podría hacer que los que reciben las amenazas sean los que tengan que reportarlo sin saber a quién pueden confiar para reportarlo, inclusive las fuerzas de seguridad. El pastor, la pastora que emitió o que remitió esta información a las oficiales de seguridad experimentó esto. Y para hacer esto, inclusive si podemos ganar la confianza de los afectados. Como fue mencionado anteriormente, los grupos criminales monitorean muy de cerca lo que está fuera de control y toman nota especial sobre los que hacen visitas. La comunicación es a menudo muy insegura
los que viven en estas áreas entienden que el costo potencial de lo que está pasando con las autoridades y las organizaciones. Y el clima de miedo es muy intenso. Al fines de diciembre, en otra ciudad, que es una zona de no tránsito para grupos criminales que llevan narcóticos y armas, un pastor y su mujer y dos hijos, jóvenes adultos, fueron baleados en lo que fue un asesinato categorizado como asesinato de blanco. Usualmente se ven 35 iglesias tratando de apoyar a estas congregaciones y reciben amenazas. Hubo noticias de que el pastor tenía bienes que no eran de él y era todo mentira. Estos son casos de identidad. Una mujer con cabello rubio con el apodo del diablo fue equivocadamente atacada y es difícil saber qué es cierto y qué no es cierto. Lo que sí sabemos es que en un día y en los siguientes días al menos 30 otros pastores protestantes en la misma ciudad recibieron amenazas de muerte o se les dijo que se fueran, ya sea en persona o por teléfono, por gente que no conocían, liderando a que algunos se fueran del área. También sabemos que en 2023 el gobierno colombiano tomó la inexplicable decisión de llevar una lista de categorías a la gente vulnerable con acceso a mecanismos de seguridad. En el contexto de Colombia, dadas las necesidades de situaciones en el país y un posible regreso a niveles, es imperativo que vuelvan a la lista de inmediato. Gracias. Muchas gracias, Annalie. Bueno, ahora vamos a abrir el piso a preguntas. Vemos que hemos recibido una en el chat. Tengan la libertad de escuchar, de escribir su pregunta en el chat o pueden levantar la mano también y sálganse del mudo. La primera pregunta que pusieron en el grupo es el pastor Mario Félix Alvarozo. Es un pastor en los Estados Unidos, originalmente de Cuba. Su pregunta es respecto a la ley, preguntando sobre una ley que el gobierno de Cuba emitió en cuanto a libertad de religión, si esto mejoraría la situación o si podría empeorar. Él declara que en su experiencia sería como poner un nuevo parche en ropas viejas o poner nuevo vino en viejas botas de vino. ¿Ustedes han visto eso en su experiencia, en sus organizaciones, en donde los gobiernos ponen en vigor leyes que parece como que están tratando de mejorar la situación o permitir libertad de religión y creencia? ¿O esto empeora la situación para comunidades religiosas y líderes? Emily, creo que Sure. podría ser un comentario breve nada más sobre esto. Muchas gracias, Pastor Mario. Qué bueno saber de usted. Yo creo que en el contexto de la pregunta es importante resaltar algo en conexión con el tema de que es crimen organizado y libertad religiosa, y es que es totalmente cierto que en los regímenes autoritarios las leyes se utilizan más para legitimar el control y no tanto para garantizar derechos. Entonces, que haya una ley en general de libertad religiosa no garantiza de por sí esto, ¿no? La protección de este derecho. Ahora, en el caso de América Latina, hemos visto cómo hay contextos de crimen organizado en el que tanto actores estatales como no estatales pueden restringir la libertad religiosa. Y en Cuba, como usted menciona, sabemos que es el propio gobierno el que administra muchas de estas dinámicas, ¿no? Y por eso en el análisis, en todo caso, de la conexión entre libertad religiosa y crimen organizado, un aspecto que es sin duda importante es que no siempre se trata de actores criminales que actúan fuera del Estado, sino que son estructuras de poder que cooptan instituciones y que regulan o aprueban normas en su propio beneficio, ¿no? Entonces, esto sí es importante resaltar. En el escenario del crimen organizado son tanto actores estatales, en confabulación también con actores no estatales.
Annalie. Go ahead. I can also answer that. I think Yo también puedo contestar a eso. Yo creo brevemente que aplicando a gobierno autoritario y grupos criminales, que una ley es solamente lo bueno, es suficientemente efectiva en la medida que sea puesta en vigor, y cuando un gobierno autoritario elige malinterpretarla o no o ignorarla o no aplicarla, no importa. En un país como Colombia y México tienen leyes muy buenas alrededor de la libertad de religión, pero también tienen niveles muy elevados de impunidad. Entonces, en tanto no se investigue y los líderes religiosos no sean atacados, entonces las leyes no son pertinentes a esa situación. Father Sotelo? If you can unmute yourself. El audio. Ok, completamente de acuerdo con lo que dice Ana y con lo que dice Tere. Yo creo que la libertad religiosa en países de América Latina muchas veces no tiene que estar sustentada solo en la práctica de una ley. En México, por ejemplo, aparentemente hay una libertad de culto, no así religiosa, y aunque parecería que en la actualidad los gobiernos actuales tienen cierta afinidad con la libertad religiosa en México, no lo es tanto, siempre se pone una barrera. Por ejemplo, lo voy a decir de esta forma, el actual presidente en nuestro país jamás va a atentar en contra de la Iglesia Católica, jamás. Sin embargo, tampoco la va a promover, pero sí promoverá aquellas organizaciones que van en contra, ¿verdad?, de la Iglesia Católica, de sus actividades y de su ejercicio pastoral, limitando así muchísimo de su quehacer. A veces se le da más importancia a otro tipo de situaciones. Por ejemplo, en México, un sacerdote tiene menos derechos que otro tipo de personas. Un sacerdote es un ciudadano de segunda categoría, lo que limita muchísimo su acción y su libertad religiosa en el país. Thank you. We have another Muchas gracias. question from Camila Tenemos otra Sánchez pregunta de Sandoval Camila from Sánchez Colombia. Sandoval Her de Colombia. question is, Su pregunta es, what are some of the em, actions ¿cuáles that could son be taken to algunas make acciones que evidence pueden for ser civil tomadas society como the para type que of la persecution against religious sociedad leaders that sea you all have evidente, ¿no? emphasized? Y toda She la libertad de comments that religión in que fue Colombia, enfatizada? Ella comenta que en Colombia, Colombia has sort of set aside the Colombia tiene relationship between como organized que ha crime and apartado la religious relación freedom. entre crimen And organizado so y what libertad de could be done religión. from the public ¿Qué policy podría ser hecho side of desde things? un punto de legislación pública? Annalie? I think the first Sí, thing, Ana, and yo creo que I lo know primero, Teresa and Father y sé Sotelo are que doing this Teresa y daily, el padre Sotelo están haciendo esto a is diario, ¿no? documentation and La getting good documentación documentation of these cases, y creating que estos casos sean networks and safe documentados, ways for people to report que what's estén happening creando to them in their redes, ¿no? Y communities, reportando lo que les está whether pasando en that's las comunidades, confidentially or if it can be ya made sea public to be public. confidencial In the specific case of o Colombia, que I sea mentioned pública. at En el the caso end específico that de Colombia, mencioné al the final government que does el maintain a gobierno list of sí categories mantiene una of lista de people who are categorías de vulnerable who can gente que es receive vulnerable, access to que safety puede mechanisms, recibir acceso a security mecanismos de mechanisms, and seguridad. pastors are no longer, religious Y leaders los are no longer on pastores that. y los líderes If they religiosos ya were no on están that ahí. and that Si existed, there estuvieran would ahí, be a secondary existiera, mechanism entonces habría for un all of those mecanismo cases that are secundario reported. Probably wouldn't be para all of them, grabar but it todo would esto y que be good to start at probablemente least to measure what's les happening daría and to be aware una of what especie parts of the de country, what types of ventaja violations, what como types para of saber threats en are qué parte occurring. del So país y qué parte public de menos están policy, putting in ocurriendo desde el place punto de vista de official legislación monitoring pública, bodies and ways of poner reporting en vigor would be important grupos alongside oficiales de more monitoreo como para que off-organizational trabajen en initiatives and conjunto church con groups. organizaciones sin fines de lucro y Great. grupos Knox? gubernamentales, etcétera. Well, when I Es- hear what cuando yo escucho lo Father que Sergio said and el padre Teresa and Sergio dijo y Annalie's great Teresa work, y as someone Annalí, who is a former diplomat for the como United alguien que es un States, ex diplomático para los Estados there's Unidos, opportunities to hay take this oportunidad information to the international para llevar esta level through our información a nivel bilateral internacional engagement in the o United para el States. compromiso We're bilateral in a en los period of Estados Unidos. transition. Estamos en un periodo de It's unclear transición. how the Trump administration No in es the muy claro cómo la second administración de Trump, term el will segundo approach these término, issues, va a abordar and estos as the temas, United States has pero traditionally been en willing lo que los to Estados Unidos raise tradicionalmente these types of ha issues estado with their tratando de counterparts in their elevar ministry and estos Ministry of temas Interior. con el There's also Ministerio del the Interior. international network También
Hay una red internacional en donde tiene un número de respuestas no emergentes y programas donde la información puede ser enviada vía email y una intervención con oficiales externos, ¿no? En la comisión. Así que ofrezco eso como oportunidad para llevar esta información de una forma muy concreta, ¿no? Con un pedido claro, con un grupo externo para elevar preocupaciones contra una persona específica, contra un grupo específico. Ofrezco eso como una práctica que podremos empezar a ir en pos de. Al mismo tiempo, tengo una pregunta, ¿no? Para los panelistas. Considerando esto a nivel local, con estos actores no estatales, ¿qué clase de presión internacional ayuda, ¿no? ¿Qué podría ayudar a ver un alivio en la persecución de que los pastores y los clérigos están experimentando, ¿no? Le pregunto a mis panelistas también esa pregunta, ¿no? Ok. Gracias por esta oportunidad. Creo que una de las cosas importantes que debemos de resaltar, y agradezco pues este ofrecimiento que el doctor nos da para seguir visibilizando. Yo creo que eso es lo más importante y también respondiendo a la pregunta de nuestros participantes, no podemos callar frente al crimen organizado. Como dije hace rato y como señalé hace rato, este tipo de organizaciones nos quieren mantener callados, nos quieren silenciar. Y lamentablemente, pues ha causado esto en algunas bajas. Hace unos meses, en Chiapas, uno de nuestros sacerdotes muy querido, un activista muy fuerte en protección de los derechos indígenas, padre Marcelo Pérez, que fue asesinado, ¿verdad? Que ya él tenía varias amenazas de muerte, pues fue acallado. Sin embargo, esto es un reclamo que porque su sangre va a clamar justicia, su sangre en vez de ser acallada va a seguir clamando justicia y una voz que quiera liberar. No podemos callarnos. Entonces, creo que visibilizar la situación es algo que no podemos hacer. Yo desde mi experiencia particular puedo decir, ¿verdad? Que nosotros llevamos más de 15 años hablando de esta situación. En un principio, incluso al interior de la misma iglesia, y eso tengo que decirlo, no con el afán de criticar ni mucho menos, pero a lo mejor por los temores y muchas circunstancias que se guardan en cuanto a las relaciones iglesia, Estado y demás, nos pedían guardar silencio frente a esta situación. Hubo gente al interior que me decía, tienes que callar, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo no es verdad, lo que tú estás diciendo es amarillismo o es una cosa espectacular que no tiene fundamento en la realidad. Hoy, a 10 o 20, a 15 años después de eso, vemos que la realidad nos ha sobrepasado y que lamentablemente hoy México, como dije, es uno de los primeros países donde ser sacerdote es peligrosísimo. Por lo tanto, tenemos que seguir hablando. Nosotros desde el Centro Católico hemos tratado de seguir visibilizando la situación a tal grado de que organizaciones como Olire, como donde labora Ann, esta participación que tuvimos en la Cumbre de Libertad Religiosa en Washington, a nivel internacional, en el Vaticano, en otras instancias gubernamentales, hoy toman la información que nosotros en el Centro Católico Multimedial, pues hemos aportado a la opinión pública nacional e internacional. ¿Por qué lo cito? Porque es importante seguir visibilizando. Si no visibilizamos esta situación, obviamente esto va a quedar oculto y entonces va a seguir siendo
una situación como una enfermedad, como una infección que bajo tierra, bajo la epidermis, va causando muchísimo más daño. Entonces, sí, hay inseguridad. Muchos de los que hemos hablado de esta situación hemos recibido amenazas, acoso, hemos recibido algunas situaciones nada agradables. Sin embargo, creo que es mayor el poder hablar y el poder expresar esta situación para tratar de erradicar este problema que nuestros pueblos en América Latina están sufriendo. Entonces, pues agradezco el ofrecimiento del doctor, agradezco la pregunta de nuestros participantes y espero que hayamos respondido. Yo quisiera añadir algo rápidamente, y es que, claro, la visibilización es importante, el presionar a los estados, pero creo que también es importante ver a la comunidad religiosa en sí, no solo como víctima. Sí es una víctima, por supuesto, pero no solo es una víctima, ¿no? También es un actor clave para la resistencia pacífica. Sabemos que la iglesia, a través de esta labor pastoral, esta labor social, desempeña un rol muy importante en la defensa de los derechos humanos, en la reconstrucción del tejido social, y por eso es que tiene que ser incluida incluso en las estrategias que ya sea se diseñen o se ejecuten a nivel local, a nivel estatal, porque ellos no son un actor pasivo, también pueden ser una fuerza activa. Entonces, yo creo que es importante también tener ese enfoque. Annalie, we'll give you the final word. Annalí, know. la última palabra para ti. Ya sé, gracias, estamos al final. Just in response to Nathan's question about international action, Esa pregunta sobre one acción thing- internacional, ¿no? obvious thing is acknowledging Una that this cosa happens. es obviamente reconocer que It esto pasa, was, ¿no? step forward a couple years ago for Es the un US, for paso hacia example, adelante, hace un par de años began cuando los to Estados include Unidos, por non-state ejemplo, action empezó actors a in their, incluir a reviewing actores of no estatales en entities with la mechanisms of revisión de concern. entidades. That Em, said, generally, Dicho most eso, of those entities or generalmente non-state la actors mayoría of de esas concern that have been entidades identified are con those los of religious actores de nature. preocupación So identifican a ISIS aquellos de or naturaleza Boko religiosa, Haram, ISIS, and there hasn't eh, really, I don't think, been a lot of y examination of no ha these groups. habido They may not examinación some sobre have estos political grupos, ¿no? ideology, Que quizá but tengan many una are ideología política, pero purely muchos business oriented, claramente criminal, son criminales orientados organized criminal groups. So looking at o that more grupos methodically, organizados and then criminales, the ¿no? other Así que thing that mirándolo I más think is really key metódicamente, is ¿no? Entonces algo where muy international clave es actors have embassies donde in los Mexico or actores Colombia, internacionales tienen embajadas en México y when en they're Colombia, engaging with religious cuando están actors, like comprometidos today con was just actores mentioned, religiosos, it's important that they are es getting as importante diverse que voices as possible. So tengan I voces mentioned tan at the diversas beginning of como my sea posible, presentation así that que al principio de mi what I described presentación, would not be the lo que yo experience describí of no a sería la middle or upper experiencia, ¿no? class De pastor or priest maybe living un in Bogota pastor or de clase Medellin. baja o The de clase experience they media have is o very alta, ¿no? different Viviendo en Bogotá. from someone La who's living experiencia de out in ellos a es muy rural area, diferente de alguien but que vive en el área they tend to have rural, more access pero to esa embassies, gente more tiende a access to tener the más media, acceso, and so their la voices embajada tend to tiene be más louder. So I acceso a would los also medios y los ask, voces tienden a ser más those who are elevadas, así que yo researching this, pediría whether it's que from aquellos the que están government point of investigando view esto or desde un punto de vista gubernamental, civil society side, to be desde el ensuring lado de they're la sociedad engaging civil, with a para asegurar diverse que set of estén voices comprometiendo from different con parts of the un grupo country, living diverso in de different voces, ¿no? En contexts, diferentes to partes make del sure we're país, giving viviendo them en the whole contextos story and not diferentes, just part of it. asegurándose de que estén recibiendo toda la historia y no parte de ella. Okay. Father Bueno, Sotelo, you have a very Padre brief word Sotelo, ¿tiene algo before muy we breve wrap? que decir antes de... Sí. eh, Solo un minutito rápido. Creo que la iglesia en México es una iglesia que sí ha trabajado muchísimo, 7 por 24. Y puedo decir, porque muchos no creían, al sacerdote mexicano lo matan o lo han asesinado por ser sacerdote, por ejercer su función pastoral en este país. Entonces, creo yo que eso es importante también remarcar. Gracias. Thank you. All right, and Gracias. with that, Bueno, dicho we'll eso, conclude our webinar. We want to thank you concluimos for el joining us webinario. this Queremos morning agradecerles for this a webinar on todos por transnational unírsenos a este organized crime webinario and religious de persecution crimen in organizado Latin America. transnacional y persecución religiosa en This will be the Latinoamérica. first of a Esta va a series ser la of primera de una webinars serie de on similar webinarios topics sobre around temas religious freedom in similares Latin en las America. religiones, And I en las hope you will libertades de be able to join religión us in en future Latinoamérica y discussions espero que as well. Thank you para to our discusiones futuras panelists, se puedan unir a nosotros. Gracias a and nuestros we'll be in panelistas touch. y estaremos en contacto.